En el podcast del día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Carlos Toledo Sauri. Es doctor en Derecho por la Universidad Marista de México, maestro en Derecho con opción en Civil por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, tiene un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la International Chamber of Commerce y la Escuela Libre de Derecho, tiene un diplomado en Mediación Mercantil por la Universidad de Barcelona, diplomado en Mediación por el Instituto de Mediación de México, es socio fundador del despacho jurídico Toledo Sauri Abogados SCP, ha realizado un ejercicio libre de la profesión desde el año 2003, desempeñándose en litigio y asesoría legal en las materias de arbitraje, mediación, derecho mercantil, derecho corporativo, amparo, derecho civil, derecho laboral y derechos humanos. Es abogado de parte en arbitrajes comerciales internacionales, mediador privado certificado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán desde el año 2013 y, por supuesto, desde el año 2023, presidente del capítulo sureste de arbitraje de la International Chamber of Commerce México. Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Carlos Toledo Sauri. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en el podcast. No conozco yo en lo personal a una persona tan acreditada para hablar del tema. Hoy vamos a estar compartiendo algunas pequeñas reflexiones fundamentales, no tanto en temas tan específicos, sobre el arbitraje en México o el arbitraje en general, como un medio auténtico y genuino, heterocompositivo, para resolver controversias. Y quiero empezar con la pregunta clave. ¿Qué es, cómo definimos al arbitraje en palabras llanas y dónde está contemplado en nuestra legislación? Porque creo que todo el mundo, estudiante de derecho, abogado o profesionista, conoce dónde están establecidos los procesos judiciales. Sabe que existe un código civil para los civiles, un código mercantil para lo de materia de comercio. Sabemos que existe una ley procesal en amparo para llevar a cabo el amparo. Pero ¿dónde está nuestro arbitraje contemplado en el país? Muchas gracias, Michelle. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y poder compartir de manera muy, no superficial, sino que más fundamental, como comentaste, de esos temas de arbitraje, que es necesario el poder difundir de que existe una figura que es amigable, que la tenemos a la mano para poder acudir a ella y resolver nuestros conflictos de una mejor manera de la que tenemos comúnmente utilizada o de manera ordinaria. Para responder a tu pregunta, el arbitraje en sí, su definición, como la encontramos en el Código de Comercio, que es la legislación donde podemos observar su regulación, la define más bien como una descripción de lo que es el arbitraje. No da una descripción tal cual, no da una definición, sino que señala también en la nueva ley recién publicada general de mecanismos alternativos de solución de controversias, señala que es un medio alternativo de solución de controversias en el que a través de una cláusula las partes se comprometen a resolver sus conflictos, su situación contractual, en parte o definitivamente, a través del arbitraje. Es decir, la parte medular del arbitraje es la voluntad de las partes. Es que las partes se pongan de acuerdo para resolver su conflicto a través de esta herramienta que permite el Estado y la regula en el Código de Comercio, y que viene a través de la Ley de Nueva York, que nosotros adoptamos e incluimos en nuestra legislación mexicana, en el Código de Comercio, en el título cuarto, no como otros países que tienen una ley independiente de arbitraje que la regula, como Perú, como España, que tiene una regulación totalmente independiente. Nosotros la incluimos en el Código de Comercio, la pusimos en el título cuarto. Doméstica. Hicimos legislación doméstica y eso da la ventaja de que tenga también en la legislación, tal vez de ventaja, tal vez de desventaja en algunos casos, de que la jurisdicción es concurrente. Es decir, que tú puedes decidir ir en un medio federal, en el uso de la jurisdicción estatal, cuando quiero ejecutar el laudo, cuando quiero utilizar medidas cautelares, o en la federal, para nulidad también, u otro tipo de casos que seguramente vamos a hablar más adelante.
Pero eso permite una elección que podríamos tomar como ventaja o desventaja dependiendo cómo lo utilizáramos, ¿no? Entendiendo entonces que el arbitraje es mi medio alterno de solución de controversias, una de las preguntas que es muy difícil de explicarle a cualquier persona que esté interesada en el arbitraje, sea una parte, sea un abogado de parte, dices, el arbitraje depende medularmente de la voluntad de las partes. Las partes tienen que querer ir al arbitraje como este medio alterno. Ujú. ¿Esa voluntad implica una renuncia a la jurisdicción federal? La voy a tratar de reexpresar. Si quiero ir al arbitraje, pacté ir al arbitraje en mi contrato y dije, para resolver las controversias de este contrato, quiero el arbitraje. ¿Me puedo arrepentir después? Me gustaría más verlo desde un aspecto positivo que negativo. Ok. ¿Por qué? Porque más que una renuncia es una elección, es una libertad, es elegir y decidir qué sí voy a utilizar o a dónde me voy a ir, a qué medio me voy a ir para resolver mis conflictos. Correcto. El arbitraje como medio alternativo de solución de controversias es un derecho humano. Correcto. Está regulado por la Constitución como la capacidad o la libertad que tiene una persona de elegir cómo va a resolver su conflicto a través de un medio estatal que está administrado y regulado por el Estado o a través de un medio alternativo que también existe una normatividad regulada a través de la mediación, del arbitraje, de la conciliación, dependiendo de la materia, dependiendo del tipo, en donde yo puedo elegir qué medio voy a utilizar. Es como, por ejemplo, y voy a irme un ejemplo comparativo, un Estado. El Estado vamos a poner como si fuese un individuo. Decide firmar un tratado internacional, comercial, y al firmar ese tratado internacional se compromete él mismo a unas obligaciones. Yo voy a firmar un tratado internacional de derechos humanos. Y ese tratado, ¿qué va a pasar? Y voy a poner un ejemplo con México, lo que está pasando y es reciente en comparación. México decide firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, pero a la vez dentro de su constitución decide utilizar una figura que es restrictiva de derechos humanos, que es el arraigo. Él dice, yo lo puse en mi constitución y yo soy libre de utilizar mi constitución como yo quiera porque soy un ente soberano. Y voy a poner en mi constitución que el arraigo es una figura que es bien utilizada y que permite ser utilizada. Sí, pero firmaste la Convención Americana que da una prohibición restrictiva respecto a este tipo de usos, de herramientas de la restricción de la libertad. Por más que sea tu constitución, que es tu libertad y uso, pues tienes también un compromiso internacional que firmaste que no es una restricción, sino es un ejercicio y uso de tu libertad para poder funcionar mejor. Claro, por tu voluntad lo firmaste. Por tu voluntad lo firmaste. En tu libre voluntad decidiste apegarte a él. Exactamente. Ahora bien, la diferencia con el arbitraje es que ya no te reduce todo hasta el final. Ya no tienes un compromiso internacional y demás. Si las partes deciden, por ejemplo, firmas un arbitraje, una cláusula arbitral en tu contrato, y las partes en común acuerdo deciden, oye, no nos vamos a ir a arbitraje, vamos a irnos a la jurisdicción común, se puede hacer. Porque la piedra angular del arbitraje es la voluntad de las partes. El principio del pacta sunt servanda es lo que rige todo el procedimiento arbitral. Entonces, si las partes decidieron en su momento, vamos a firmar este contrato, ponemos una cláusula arbitral y decidimos irnos al arbitraje, eso se tiene que respetar. Si una parte dice, voy al arbitraje, y la otra dice, no, ya no quiero ir al arbitraje, ya firmaste ese compromiso. No es una renuncia, es la voluntad de establecer ese compromiso y ya está establecido. Si las dos partes deciden, no, ¿sabes qué? Aunque firmamos arbitraje y ya no nos vamos, el pacta sunt servanda, la voluntad de las partes va a regir siempre en esto. Entonces no es una cadena. Correcto. Es un ejercicio de libertad, en realidad. Me gusta verlo de esa manera más que, no, y a mí más que una restricción. Me gusta verlo de manera positiva y voy a unas preguntas que quería hacerte que están vinculadas. ¿Cómo exteriorizan las partes esa voluntad? ¿Necesariamente la cláusula arbitral o el convenio arbitral tiene que ser una cláusula del contrato o puede estar fuera de un contrato? No, no hay una formalidad. Los mecanismos alternativos tienen como característica todos de que hay flexibilidad. Por ejemplo, en un juicio, un procedimiento que está regulado por el Estado, solo se puede hacer conforme a lo que digan las instrucciones o el manual que son... En sus plazos y en sus términos. Exactamente, porque el juez, al ser un servidor público, tiene que regularse únicamente conforme a lo que diga la norma. En cambio, en la otra parte es con lo que digan
la voluntad de las partes. Oye, vamos a irnos a una demanda, ¿cuál es el plazo? No hay plazo, las partes deciden el plazo. Deciden 5 días, 15 días, 30 días, 45 días, lo que a las partes le convenga. Entonces, todo va a regir a la voluntad de las partes. Esa es la libertad y flexibilidad que permite el arbitraje. Si bien lo normal es que en el contrato pongas una cláusula arbitral, porque es lo que te da más seguridad. Cuando tú firmas el contrato, pones tu cláusula arbitral bien establecida, bien clara, para que no haya lugar a dudas, no inventar cláusulas arbitrales, no inventar procedimientos, sino poner una cláusula donde se diga que la resolución del conflicto va a ser a través del arbitraje y se va a regir, y esa es la sugerencia. Lo que normalmente se sugiera hacer es ver una institución reguladora como la International Chamber of Commerce, la ICC, la Canaco, la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de México, todos tienen un reglamento donde hay una cláusula modelo de arbitraje que tú puedes agarrarla, copiarla y pegarla en tu contrato para que con eso sea suficiente para que puedas llevar un buen procedimiento arbitral. Pero no es necesario o indispensable que esté en el contrato. Posteriormente pueden hacer un acuerdo arbitral, pues a lo mejor pusieron una renuncia de jurisdicción, pero hay el conflicto y dicen, quiere llevarlo por arbitraje, vamos a firmar un acuerdo arbitral para que este conflicto en un futuro o ahorita o este conflicto que tenemos lo llevemos a través de un arbitraje. Puede ser un adendum, puede ser un convenio, puede ser después. Para resolver un conflicto, hay flexibilidad. O sea, estamos hablando de que incluso pudiésemos someternos al arbitraje, lo cual sería una buena señal porque hay voluntad de las partes, incluso ya existiendo el conflicto, pero existiendo. Sí. O sea, una vez que existe el conflicto, vamos a poner un ejemplo, algunos daños y perjuicios o el incumplimiento de alguna de las cláusulas pactadas en el contrato, en vez de que una de las partes vaya y haga la denuncia ante los entes estatales, decirle a la contraparte, oye, para mí existe un incumplimiento, ya estoy listo para presentar una demanda, pero si nos ponemos tú y yo de acuerdo, lo sometemos a un arbitraje. Hay que tener mucho cuidado también de no llevar dos jurisdicciones a la par, porque tiene que haber una autoridad que sea la responsable de conocer el conflicto y resolverlo. Permite la Constitución que tú elijas cuál va a ser el medio en el que vas a ir. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de cumplir los principios generales del derecho, del procedimiento, de que no exista cosa juzgada y que tú intentes abrir un procedimiento que ya tiene cosa juzgada. Todos esos conceptos legislativos, normativos, son los que tenemos que cuidar. Sí lo puedes hacer siempre y cuando cuides todos esos aspectos. El derecho nos lo permita. Sí, siempre y cuando el derecho nos lo permita. Exactamente. ¿Tienes una forma, Jorge? Yo me acuerdo que así me lo explicaste a mí una vez y abrió un poco, abrió mucho mi curiosidad acerca del arbitraje, donde lo definías o lo tratabas de hacer una comparación con un hospital. Y porque yo le preguntaba a Jorge si era positivo resolver las controversias a través de un arbitraje o era mejor resolverlo a través del Estado, ¿no? Y tú me decías que el arbitraje es como tú escoger el hospital donde te vas a ir a curar de alguna enfermedad, o si vas a utilizar la jurisdicción estatal, pues ir al que el Estado te dé, con el doctor que te dé y cuando te dé el turno. Déjame tratar, para la gente que no conoce el arbitraje, de tratar de romper un poco los mitos que hay. Pocos, porque vamos a tocar el tema de la cultura arbitral, pero el arbitraje, como no tiene una norma procesal estatal, sino que nos vamos a los reglamentos de estas instituciones que nos comentas, es rápido, es tardado, es igual de cansado que un juicio, no es igual de cansado que un juicio. El árbitro funge totalmente como un juez, no necesariamente y no toma las decisiones y las partes las pueden tomar. Es decir, en tiempos para resolver la controversia, ¿cómo está el arbitraje comparado con la jurisdicción estatal? Bueno, como estamos hablando de relaciones humanas en conflicto, no hay un orden matemático que yo te pueda dar. Son seres humanos que está administrado el procedimiento por seres humanos y que seres humanos quieren resolver ese conflicto y las herramientas que usan pues son las que van a determinar el tiempo o no del que se pueda llevar un procedimiento. Pero sí podemos hacer unas diferencias estadísticas o de forma entre uno y otro. Por ejemplo, para el Estado es materialmente imposible dar una atención individualizada o minimizada a toda la gente que acude a resolver un conflicto. Porque estamos hablando que hay más de 100 millones de personas en México
y cómo el Estado puede tener a ese mismo número de personas para atender los Claro. conflictos que tengan que resolver. Reciben miles o cientos de miles de casos que tienen que resolver un juzgado, un solo juez con su personal, pero un solo juez que atiende tal vez más de 1000 casos al año. Desconozco exactamente las estadísticas, pero que constantemente que recibe, pero ya hay unas que se están acumulando a las que recibió el año pasado. Entonces, sí, tiene miles de asuntos que tiene que resolver y que lo tiene que resolver con las reglas que le dicta el procedimiento, que son reglas que han tenido años, que no se han adaptado a la tecnología, no se han adaptado a los medios que hoy existen, y que un procedimiento ordinario, pues según estadísticas de artículos de investigación, puede tardarte 28 meses, 30 meses, más o menos. Tranquilamente. Sí, pero en promedio, en primera instancia. ¿Qué significa eso? Que si no hay alguna acción de incompetencia que atrase el procedimiento, pues eso se va a convertir en unos 6 meses más. Si la primera instancia recibe una apelación que te va a durar, dependiendo también el estado, el asunto, el caso, puede ser 4 meses, puede ser 6 meses, te va a atrasar y a eso hay que sumarle esos 28 meses en promedio de lo que te lleva el procedimiento, porque estás hablando de primera instancia, estás hablando de apelación, depende del caso, estás hablando de amparo, que puede resolver que existió un vicio en el procedimiento y regresar el procedimiento también, y eso ir aumentando el periodo de tiempo que se tiene para resolver un caso. Y estoy hablando nada más de los meses en promedio que dura para que tú tengas una decisión firme. En el caso del arbitraje, no existen recursos que atiendan la incompetencia, que atiendan una revisión procedimental, sino que es un solo procedimiento donde se recibe, las partes deciden cuánto va a durar ese procedimiento, cuánto voy a tener también para contestar la demanda, y es otra de las ventajas que tiene el arbitraje. Si nosotros recibimos un juicio civil, por ejemplo, hipotecario o un juicio ordinario, tenemos 5 días para contestar si somos parte demandada, y recibimos además solo la demanda y tenemos que ir a buscar las pruebas que ofrecieron en el juzgado, exactamente todos los anexos, y puede ser que sea un monche grande de anexos que nosotros tenemos que analizar en 5 días nada más y tengamos una muy baja oportunidad de tener una adecuada defensa. En el caso del arbitraje, no le notificas la demanda, le notificas de que quieres ir al arbitraje y a partir del tipo de caso que tienes, deciden las partes en común cuánto tiempo necesitan para resolver su procedimiento. Eso quiere decir que a diferencia de un procedimiento jurisdiccional, aquí las partes pueden decidir el plazo en el que voy a contestar la demanda, el plazo en el que voy a reconvenir en caso de que exista. A eso se le llama la integración del calendario procesal. Exactamente. Entonces, a diferencia del estado donde tengo que jugar con las reglas del juego, que todo el mundo conoce y tiene que respetar, aquí las partes deciden, vamos a decir, el tiempo que necesitan para resolver, digamos, para presentar su caso y que se resuelva su controversia. Y también depende del tipo de arbitraje, porque el Consejo Latinoamericano para arbitraje sí dio unas estadísticas de más o menos cuánto duraba un arbitraje. Y el 73% de los casos tenían una decisión ya definitiva en menos de 2 años. El porcentaje es de menos de 1 año, el porcentaje de promedio. Pero también depende del tipo de arbitraje, porque si tú tienes un procedimiento arbitral que solo se va a analizar documentación o es de baja cuantía, puede ser que se lleve a través de un procedimiento acelerado, que su promedio de resolución es de 6 meses o máximo, que le da el reglamento. Pudiendo ser 3 meses también dependiendo del reglamento. Es decir, tienes una diferencia de 3 meses o 6 meses donde ya tienes una decisión firme a los años que lleva un procedimiento ordinario. Y no porque el Estado se niega a darlo, sino que, como te había comentado anteriormente, es que material y económicamente y humanamente es imposible que una sola persona se dedique a eso, y que en el lado del arbitraje vas a tener una persona especializada en la materia que se dedica a tu caso, que va a analizar solo tu caso respecto a ese procedimiento. Que cuando lo poníamos o cuando lo traspolábamos a la anécdota de los hospitales, pues en vez de ir y ver si el doctor que me tocó en el hospital público le sabe a lo que yo tengo, aquí es ir con el especialista a la hora y en el momento en el que yo lo pretendía, ¿no? Así es. Ya que tocaste el tema, me voy para allá. Hablabas de que en la jurisdicción tenemos instancias.
¿Qué pasa si yo me someto al arbitraje? La voluntad de las partes está clara, ninguna de las partes le rehúye al tema o quiere pactar otra cosa. Nos sometemos al arbitraje, independientemente del tiempo que haya pasado en nuestro calendario procesal, llegamos a una resolución. Vamos a suponer que fue un árbitro único, el árbitro nombrado por las partes, el árbitro resuelve y una de las partes no está conforme. Si estuviéramos en la jurisdicción y fuera su primera instancia, puede apelar en ese fallo. Aquí en materia arbitral lo puede apelar, o sea, la parte que no está contenta, que no se siente satisfecha o que no le favoreció el resultado del laudo arbitral, ¿qué defensa tiene en contra de eso? No existe una revisión de fondo cuando se da el laudo arbitral, cuando se emite el laudo arbitral. Sí hay una posibilidad de nulificar el laudo por vicios que sean del orden público, es decir, que sean sumamente graves. Y la definición de orden público se ha ido llevando a través de la jurisprudencia nacional para determinar el alcance de lo que es el orden público según lo que regula el Código de Comercio y la posibilidad de nulificar un laudo arbitral. Es la única posibilidad que yo tengo de que ese laudo no tenga validez. No es una apelación, no es un amparo, no cabe amparo como tal que pueda revisar la decisión del árbitro, de que diga tiene la responsabilidad o no. Solo nulificar el procedimiento arbitral porque no le dieron la oportunidad a las partes de llevar un procedimiento en equilibrio, no hubo igualdad de armas o las que señale el propio Código de Comercio. Pero bajo las mismas estadísticas que analiza el Consejo Latinoamericano para arbitraje, estas en un 86% los laudos quedan firmes. Es decir, tienes un 86% o a 90%, me parece que aquí en México. 1 de cada 10 laudos se anula. Sí. Es decir, existe muy poca posibilidad de no es que se anule lo que resolvió el tribunal arbitral o árbitro único. No. Lo que se anula es el procedimiento porque no se siguieron, digamos, lo que conocemos aquí en México como las garantías procesales o no se siguió el debido proceso. Porque a pesar de que el arbitraje no está contemplado su procedimiento en una norma estatal como tal, lo que comentamos tiene que estar ajustado a derecho. Sí. Y a nivel constitucional, incluso a nivel convencional, pues estamos sometidos a un debido proceso para que haya básicamente igualdad de las partes, igualdad en sus defensas, igualdad de armas o la capacidad de probar, alegar y tener una resolución que le dé fin a la controversia. Sí, pero el análisis del debido proceso, si me permites nada más puntualizar en ese lado, no es de cualquier tipo de violación procesal, sino que tiene que ser una violación procesal grave que haya impedido el acceso a la justicia a la otra parte como una falta de notificación, como un impedimento de obtener pruebas o el no haber analizado en igualdad de circunstancias el caso. Correcto. Es decir, casi además no es cualquier violación procesal, no. Es una violación grave y que trascienda el resultado de... Que las partes pueden notar en el procedimiento y pueden decirle a los árbitros, está faltando esto, y pueden, dentro del procedimiento, sí solventar esos vicios que el propio abogado puede... Como le llamaríamos en la jurisdicción, reponer el procedimiento. Reponer el procedimiento, porque es flexible el procedimiento, te permiten. Es decir, también hay casos prácticos donde tienes un periodo de pruebas para poder ofrecerlas y darlas a otras partes que de repente por alguna circunstancia que es justificada, si en la jurisdicción ordinaria se te pasa el término por 1 minuto, ya está, vas a perder el procedimiento, sí, claro, porque no ofreciste tus pruebas. En el caso del arbitraje, si tú justificas, oye, sabes que tengo este impedimento y no voy a poder tenerlo en este preciso momento, pero justifico que voy a darlo en un plazo razonable, desde luego, es decir, media hora después, 1 hora después, no hay ningún problema. El árbitro va a decir, oigan, partes, tenemos esta situación, ¿están de acuerdo? Sí, adelante. Y lo que entiendo que está haciendo el árbitro aquí no es darle una mayor oportunidad a alguien más, sino ver que se respete el debido proceso. Porque si le fenece el plazo a alguna de las partes, pues vamos a tener una parte que no aportó sus pruebas o dio su versión de los hechos. Exactamente, que esa flexibilidad para la búsqueda de la justicia. Algo que a mí es lo que más me llama la atención del arbitraje, las formas. En la jurisdicción estatal las formas son estrictas, los plazos son fatales, las notificaciones son un problema. Cualquier persona que nos esté escuchando y haya tenido que diligenciar un exhorto,
sabe el calvario que hay que pasar para notificar una parte que no está físicamente en la misma entidad federativa que nosotros. ¿Estos inconvenientes o estas complejidades existen en el arbitraje o tiene un procedimiento más amigable? Retomando lo que estábamos hablando de la parte de la flexibilidad, que es una característica importante del arbitraje, te permite el arbitraje poder adaptarte a las necesidades, a los tiempos, a lo que las partes mejor hayan convenido o mejor lleve el procedimiento. Hablando, por ejemplo, me voy a llevar un poquito para atrás. Tiempos de COVID. Juzgados cerraron, no se podía llevar procedimientos, nuestros juicios estaban completamente parados, suspendidos, y el arbitraje no. ¿Por qué? Porque el arbitraje se pudo llevar a distancia cuando todavía no existía el Zoom. A mí me tocó llevar, por ejemplo, antes de la pandemia, arbitrajes internacionales donde la compañía era una compañía chilena y se estaba utilizando una videoconferencia antes de que existiera el Zoom, y el desahogo de las pruebas fue así, a través de una videoconferencia, cuidado, desde luego, todos los aspectos para un debido proceso, ¿no? Y cuando llega la pandemia, el arbitraje se adapta perfectamente al no tener contacto físico con las partes y poder seguir llevando los procedimientos y resolviendo, que existían muchos en ese momento, y fue cuando se disparó también el arbitraje, porque pues el incumplimiento de contratos se dio de mucho... De manera pronunciada. Sí, exactamente. Entonces, esa adaptación que tuvo el arbitraje se da conforme a la tecnología, las necesidades y demás. Y un punto importante, y qué bueno que lo mencionas, que es uno de los que a mí como litigante más me llama la atención, es respecto a la notificación. Tú lo dijiste, el sufrimiento de tener que llevar un exhorto hacia otra jurisdicción para que pueda recibir el exhorto y si no se fue bien diligenciado, entonces tenga que regresar y volver a iniciar el procedimiento, no es algo que pase en el arbitraje. Porque si las partes convienen, vamos a notificarnos a través de correo electrónico, correo certificado, es suficiente con que tú compruebes el que hubo la notificación. ¿Que enviaste ese correo electrónico? Con que ya se reciba y exista la constancia para que esté notificada la otra parte. Esto quiere decir que puedes notificarlo en 3 días. Y ese tipo de procedimientos de notificación en la vía ordinaria puede tardarnos 1 año, 2 años, sin problemas, dependiendo. Y es donde se da mayor el arbitraje en beneficio cuando, por ejemplo, estás en entidades diferentes, ¿no? Tienes un mayor beneficio porque ya te ahorraste ahí nada más en la notificación 1 año. Pero sí tener el cuidado y la debida diligencia de que tú compruebes perfectamente de que esa persona la intentaste notificar o la notificaste. También tienes que cuidar que, a pesar de que solo sea necesario un correo certificado, también tú como abogado, pues, ten una debida diligencia por si no lograste notificarlo, hagas los intentos necesarios para encontrarlo y poder dar esa notificación para llevar un procedimiento más adelante. Parte de lo que dices y parte de lo que se explica cuando se explica el procedimiento arbitral es que, a diferencia del procedimiento jurisdiccional, donde una parte normalmente demandó a la otra y son partes que están meramente en conflicto, al arbitraje, partir de la voluntad de las partes y en gran medida de la buena fe y de que las partes puedan decir, no, pues dale un mayor plazo, nos tenemos que sentar a la mesa para convenir nuestro propio procedimiento arbitral, pues hace que las pretensiones que se tienen dentro de los arbitrajes, a diferencia de que nos pasaría en la jurisdicción, son reales, están aterrizadas. No como en la jurisdicción donde pedimos todo y entonces eso hace que el juez tenga que resolver todo lo que le pedimos. En cambio, aquí el árbitro puede resolver únicamente la pretensión de la parte demandada. Uh-huh. Mi pregunta en concreto es, ¿el arbitraje tiene que resolver todo? ¿O puedo irme a una parte, a un conflicto entre mi contrato, me puedo ir a un arbitraje y por lo demás que no está en conflicto en el arbitraje, irme a la jurisdicción? ¿Es posible, digamos, mezclar los medios de justicia, uno ordinario y uno alternativo? Sí, qué buena pregunta, porque es una pregunta muy estratégica también para cómo voy a desarrollar yo mi litis, mi conflicto, cómo voy a llevar mis procedimientos. Y la respuesta es, no tiene que ser todo. Puedes resolver una parte en el arbitraje siempre y cuando las partes hayan convenido eso. Claro. O sea, que se permita que las partes, dentro de su voluntad,
lleven ese tipo de procedimientos y tú puedas llevar solo una parte para esa resolución del conflicto. La otra parte te puede reconvenir, desde luego, y ver qué es lo que va a pasar. Pero puede ser en todo o en parte. O, por ejemplo, hay distintos tipos de arbitraje que permiten resolver algo en lo particular, como los dispute boards. En un tema de construcción, una sola pared, la elaboración de una sola pared puede llevarme millones de pesos. Y si esa pared de repente la puse en el lado izquierdo y no en el lado derecho, eso lleva a un conflicto de millones, pero que pararía completamente la obra y generaría un conflicto mucho mayor porque tengo que resolver el conflicto y terminar la obra y tengo un dilema ya. Entonces los dispute boards lo que hacen es adaptarse a los arbitrajes, que sean arbitrajes de construcción, y permitir que continúe la elaboración de la obra mientras yo resuelvo este conflicto en la vía de un arbitraje mucho más acelerado y que no tenga que llevar todo un incumplimiento de contrato, detener todo, llevar todo el procedimiento para que entonces yo pueda resolver mi conflicto. No sé si me di a entender con ese... Y algo que me llama mucho la atención, que esto es algo que nosotros los abogados en la práctica común lo vemos mucho, partes que se demandan no vuelven a trabajar juntas por el desgaste, por los tiempos y por las consecuencias que puede llevar una demanda. Por lo que entiendo en el arbitraje, al ser un procedimiento convenido por las partes y con la voluntad de las partes, en este caso de los dispute boards, puedes seguir trabajando. No solo no se rompió la relación, no rompimos el contrato. Le pusimos un pin a la parte que está en conflicto y continuamos con el resto de la obra, de la construcción o de las obligaciones pactadas en el contrato, ¿no? Este procedimiento, que no quiero decir que no es un procedimiento tan amistoso, al final del día hay partes en conflicto y alguien tiene que ganar y perder. Y decíamos además, los laudos van a sobrevivir en un, vamos a decir, 90%, es decir, lo que diga el árbitro se va a cumplir. Una de las grandes dudas cuando le empiezas a hablar a alguien de arbitraje, en especial si es un estudiante de derecho, nos queda claro dónde está mi oficialía de partes, de mi juzgado, para ir y presentar mi demanda y que tengo que llevar 1000 copias y que tengo... ¿Dónde está mi árbitro? Yo sé dónde está mi juez hoy, esté atendiendo o no mi caso porque tiene 1 millón más, ya lo aclaramos, pero ¿dónde está mi oficialía de partes arbitral? ¿Dónde está mi árbitro? ¿Cómo lo elijo? ¿Quién me toca? Decíamos en el hospital público, no hay de otra. Voy, tomo mi turno como en salchichonería y a esperar a que me digan pase a la puerta número 3. Aquí decíamos las partes lo convienen, las partes lo pactan. ¿Cómo integramos ese tribunal arbitral o a dónde voy si sí quiero mi arbitraje? Qué buena pregunta, Michelle, porque muchas veces se ve la parte técnica, no la parte práctica de cómo va a iniciar todo y a dónde voy a ir, por qué lo voy a hacer. Y déjame explicártelo con los tipos de arbitraje que existen. Ya habíamos dicho que nuestra piedra angular es la voluntad de las partes, que está establecida en una cláusula arbitral. Y en esa cláusula arbitral, las partes van a decidir cómo resolver el conflicto en un arbitraje. Ahora, ¿qué tipo de arbitraje voy a resolver? Y es donde se tiene que conocer cómo voy a llevar o cómo voy a construir esa cláusula arbitral. Hay 2 tipos de arbitraje. El arbitraje que se lleva a través de una institución o el arbitraje ad hoc. El arbitraje que se lleva a una institución es cuando tú en la cláusula arbitral pones que vas a llevar a través del arbitraje con el reglamento y estableces la institución que va a administrar ese arbitraje. Cuando decimos institución, correcto. O sea, tienen nombre y apellido. O sea, en la Cámara de Comercio, en la Cámara Internacional. Es decir, tengo que elegir qué institución quiero que me lleve el arbitraje. Y quiero pensar que cada una de esas instituciones tiene su reglamento de cómo va a llevarse el arbitraje, ¿no? Exactamente. Pero no solo eso, sino que las partes deciden la sede. Es decir, oye, pero acá no hay ICC. No hay un edificio de ICC que pueda administrar el procedimiento arbitral. Es que no es necesario porque no se lleva a través de juzgados. Correcto. No tienes que tener una sede tal cual, física, para poder llevarlo. Si ya habíamos dicho que lo podemos llevar por Zoom, por ejemplo. Y podemos rentar un cuarto para que los árbitros lleguen y ahí desahogue, por ejemplo, mis pruebas, que tengan que ser testimoniales u otras pruebas que se tengan que llevar en esa audiencia de desahogo de pruebas. Entonces, no necesito un espacio tal cual, no hay una oficialidad de partes. O sea, podemos rentar la sala de juntas de un hotel y ese va a ser mi tribunal arbitral, la sede de mi tribunal arbitral va a estar en donde las partes
convenga. Así es. Y si, por ejemplo, mi acuerdo comercial fue con alguien de otra nacionalidad, vamos a escoger qué nacionalidad, qué legislación es la que van a usar las partes. Estoy yo, empresa mexicana, y una empresa china. Pues yo puedo, o las partes pueden decir que sea en México. ¿Para qué? Para que pueda ser más beneficioso para una de las partes o no. O que pueda ser equilibrado. Soy de México y China, vamos a llevarlo en Brasil. Vamos a llevarlo en Perú, el procedimiento arbitral, si así lo deciden las partes también. Pero eso no tiene nada que ver con qué tipo de legislación. La sede será una y la legislación puede ser otra. Las partes eligen también. Y los árbitros pueden ser otros. Y los árbitros pueden ser otros. O sea, podemos tener un conflicto entre una empresa mexicana y una empresa china, que seleccionemos de sede arbitral Nueva York, que los árbitros pongamos como requisito que no sean ni de México ni de China, ni no necesariamente tengan que ser de Estados Unidos, y que además la legislación sea otra. Sí. Puedes tú elegir como quieran las partes siempre y cuando se pongan de acuerdo. Y ahí está la clave de todo. O que ese es el otro tipo de arbitraje que no recomendamos mucho, porque entonces se tiene que construir todo de la nada, es el arbitraje ad hoc, donde no nombras una institución, solo dices que se va a llevar por medio de un arbitraje, y entonces ahí es donde tienes que utilizar mucho más la jurisdicción estatal para el nombramiento de árbitros si la otra parte no nombra, para el procedimiento, para la ejecución de las medidas cautelares, etcétera, etcétera. O sea, el tribunal ad hoc funciona conforme lo ya conformado el tribunal, sea lo que diga el tribunal, pero va a ser muy difícil el que pueda administrarlo si no tiene la experiencia, el bagaje o todo lo que administra ya a una institución como ICC, como Canaco, como CAM, que ya tienen una experiencia, ya tienen un sistema bien establecido para poder organizar bien. Y no solo eso, sino que las instituciones además respetan a los árbitros y sus decisiones, pero sí tienen una cierta regulación de verificar que el laudo pues, no tenga problemas de forma u otro tipo de vicios que pudiesen afectar más adelante. Esto quiere decir entonces, para tratar de aterrizar la respuesta, si yo necesito, ¿dónde está mi tribunal? ¿Dónde está mi oficialía de partes? Son estas instituciones. Voy a poner un ejemplo. Elijo a la ICC como mi institución arbitral y a la ICC físicamente le llevo, o por correo electrónico le llevo mi demanda arbitral, que no es una demanda como habías comentado, no es que yo ya tengo que redactar toda mi demanda, sino que es una solicitud para decir, queremos un arbitraje estas dos partes, queremos que tú seas la institución arbitral, y la institución, el ICC, nos convoca a las partes y empezamos a construir, digo, no vamos a entrar en el proceso, que pudiésemos llevarnos horas, pero entiendo, esta institución arbitral va a fungir como nuestro juzgado. Sí. O sea, nos va a decir, van a venir acá, este es el reglamento, así se van a nombrar a los árbitros, y ya una vez nombrado a los árbitros, ahora los árbitros nos convocan y ahora vamos a convenir, pero el proceso. Sí. Pero digamos que la institución arbitral es el equivalente a mi institución jurisdiccional que va a decirnos qué reglas del juego. Y que puede no ser así. Tú puedes decir, pues yo lo quiero resolver aquí en Mérida, Yucatán, con estos 3 árbitros. Y ellos van a ser los que van a resolver. Mientras las partes lo acuerden, ellos, sí, correcto. Que no es lo recomendable, porque es mejor tener un respaldo de una institución porque tienes el reglamento ya establecido. Son reglamentos que ya han sido probados a lo largo de los años en todo el mundo y se adaptan a las necesidades del mundo. Ya han visto qué funciona y qué no funciona. Y en el tribunal ad hoc no tienes un reglamento tal cual. Puede ser que a lo mejor que sean árbitros de experiencia que copien un reglamento tal cual y sepan cómo llevar el procedimiento, pero hay ocasiones en que no. Entonces es donde hay que tener cierto cuidado. Algo que igual es complicado explicarle a las partes, el árbitro, el tribunal arbitral, emite su laudo y digamos, ya emite el laudo, lo notifica a las partes y una de las partes sale beneficiada, la otra de las partes no. No quiero decir, vamos a suponer, no está en contra del procedimiento arbitral, es decir, no quiere anular el laudo, pero tampoco lo quiere cumplir. Es decir, no le gustó el resultado del laudo. Y si bien no quiere tildar de inconstitucional o de ilegal, o dice, no hubieron violaciones procesales, solo no me gustó. Y ya vimos que no existen apelaciones, ni tengo medios de defensa. Algo que decíamos que íbamos a romper mitos, no procede el amparo directo en contra de un laudo arbitral como si fuera un medio de defensa propiamente.
Y la teoría nos dice, pues los árbitros no tienen imperio para hacer cumplir su laudo. ¿Cómo ejecuto ese laudo? O lo que le da miedo muchas veces al empresario es, pues gané, pero en papel, porque no pude ejecutarlo. ¿Cómo ejecuto ese laudo entonces? Ya tienes que iniciar un procedimiento de ejecución. Entonces, ya lo vas a llevar a través de la vía local o federal, donde pides que se ejecute el procedimiento. Y ya ese procedimiento de ejecución es como cuando ejecutas una sentencia normal, o sea, o cuando tienes un título que es ejecutable, ¿no? Ya no se va a resolver sobre pruebas, demás. Tienes el laudo y vas a ejecutar el laudo. Ya inicias un procedimiento de ejecución donde ahí sí pudiese caber por ejemplo, si tú llevas un procedimiento de nulidad, sí cabe un amparo. Correcto. Ahí es donde las partes ya pueden entrampar el procedimiento o no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ya te ahorraste todo el procedimiento ordinario que posible de entrampamiento. Porque si te iban a entrampar en la etapa de ejecución, te iban a entrampar también en la etapa ordinaria. De resolución, correcto. Exactamente. Entonces, ahí ya ganaste unos 5 años. Que ese es, bueno, a lo mejor lo hablamos más adelante, que es el mito de los arbitrajes. Oye, pues a final de cuentas sí voy a ir a un procedimiento con una autoridad judicial. Sí, cuando las partes ya deciden no cumplir el laudo, pero, por ejemplo, en estadísticas de ICC, el cumplimiento del laudo se da en un 80% de los casos. ¿Por qué? Voluntariamente. Voluntariamente. O sea, el árbitro decide, les notifica a las partes del laudo y 8 de cada 10 veces Sí. la parte que tiene que cumplir con alguna obligación establecida en el laudo, pagar, restituir y demás, Sí. de manera voluntaria y sin que haya que ir a un procedimiento, digamos, judicial, cumple con el laudo. Exactamente. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, voy a ver mis estadísticas. 9 de cada 10 laudos pues, son ejecutados. Claro. Entonces, significa que tengo el 90% de posibilidad de que voy a tener que pagar o me van a ejecutar, aunque yo vaya atrasando el procedimiento, pero atrasar el procedimiento no significa que pueda llegar a ganarlo o que pueda llegar a hacer algo que me beneficie. Al contrario, los intereses se me van a seguir corriendo. Correcto. Voy a pagar al final mucho más y si tengo el 90% de posibilidad de que me ejecuten, pues entonces no me conviene el alargar el procedimiento de ejecución. No de que voy a intentar ganar o no el procedimiento. Ya está, el laudo ya está y no se puede analizar el fondo. Mientras más tarde yo en ejecutarlo, siguen corriendo. Correcto, más me cuesta. Exactamente. Mencionaste hace poco la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, que literalmente está recién salida del horno legislativo. Para el tema del arbitraje, que es uno de los medios alternativos de solución de controversias, hay un antes y un después con esta ley, no cambia tanto. ¿Cómo va a cambiar la práctica común del arbitraje ahora que tenemos esta nueva ley? Es una pregunta que no te puedo contestar con certeza porque está recién. ¿En tu opinión? En mi opinión. Bueno, hay tipos de administración de los que los árbitros no estaban muy de acuerdo. Por ejemplo, nacionalidad de quiénes eran los facilitadores. Y eso sí podría cambiar si lo trasladan hacia los árbitros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, la idea de que la voluntad de las partes sea la que sea la convenida, y existe esa libertad, entonces no tendría por qué el Estado limitar a quién voy a elegir. Puede ser un extranjero, puede ser un nacional, a lo mejor. Ese es un conflicto que se estaba platicando mucho. Y también la forma de administrar. El que existan, en el caso de las mediaciones, por ejemplo, un seguimiento de los convenios, de los acuerdos, de los que haya un órgano estatal que pudiese no aceptar un acuerdo por faltas formales. Y eso pudiese perjudicar también mucho. En el momento en que en el Estado intenta regular lo que el privado ya se estaba saliendo de su regulación, es donde empieza el conflicto. Es que precisamente eran medios alternativos al Estado. Claro. Y ahora el Estado dice, oye, yo voy a vigilar los medios alternativos. Sí. Y ahí es donde ya no hay son que tan analizar. Alternativos. Sí, y hay que analizar qué tan sobreregulado está que impidan el cumplimiento de lo que dice el artículo constitucional de que es un derecho humano el elegir cómo voy a resolver mi conflicto. Entonces, si yo elijo cómo voy a resolver mi conflicto, ¿hasta dónde puede meterse el Estado respecto a la resolución que yo voy a libremente elegir? Entonces, si hay una regulación y dice, no puedes tener este tipo de árbitros, ¿pero por qué?
si la Constitución me permite a mí elegir la forma de resolver el conflicto y tal vez en un análisis constitucional eso pudiese caer. No, Pero, o en un análisis lógico, no quiero decir que esto pase mucho, pero puede pasar. Habrá empresas que digan, yo voy a elegir un medio alternativo porque lo que no quiero es que el Estado se entere. Al final del día, en el arbitraje, en los medios alternos, hay una secrecía donde, pues al final del día, nosotros escogemos a los árbitros, escogemos nuestro calendario, nos dices que 8 de cada 10 laudos se cumplen voluntariamente, quiere decir que las partes están de acuerdo en el resultado, es decir, si ya estuvieron de acuerdo en todo lo demás, pues se someten voluntariamente y lo, no quiero decir lo bonito, pero para alguien dirá lo cómodo es que el Estado no conocía ni la disputa, ni el conflicto, ni por cuánto lo resolvimos. Y ahora el Estado está metiendo mano en ese medio alternativo que era alternativo a él mismo. Así es. Y una de las características de esos medios es la confidencialidad. Para empresas grandes, por ejemplo, que la gente no sepa que está en ese conflicto, ¿no? Exacto, porque eso pudiese ser una afectación para la cotización en la bolsa. Hay un conflicto y ellos no quieren que se entere, solo quieren resolver el conflicto entre las partes y pudiese tener una afectación mayor. Entonces, el que el Estado pueda sobreregular, que es a lo mejor el peligro de esta nueva ley general, es lo que me parece que pudiese generar ese conflicto. Tal vez no alcance el arbitraje porque no regula tanto al arbitraje, hace relación y hace una referencia a que se entenderá el arbitraje como está el Código de Comercio, la ley general, pero puede ser que una interpretación mayor lleve a eso. Y yo me iría a un tema menos técnico, a lo mejor no que una empresa pueda recibir un golpe en la bolsa, simple y sencillamente, y lo digo, no, yo trato de no ser muy político, pero lo refiero a que pueda ser ventilado el simple hecho de que está en un conflicto, lo que puede traer aparejado problemas de apariencia o de marca. Si yo no quiero que sepan que este hotel, que esta marca, que esta empresa de refrescos está en conflicto o en disputa con tal de sus proveedores, porque el litigio que se maneja en los medios no le da ninguna buena imagen a nadie, ni al valor de las marcas, ni a los valores con los que está comprometida una empresa. Y muchos de los que eligen el arbitraje como una resolución de controversias es precisamente porque quieren mantener esa discrecionalidad, esa secrecía, esa privacidad al momento de resolver sus conflictos, que digamos que entonces esta ley, para tratar de concluir la respuesta, no cambia la forma en la que se lleva el arbitraje, únicamente hay que ver que no lo sobreregule o que no lo vigile, digamos, de más en la forma en la que se va a llevar a cabo. Pero para la práctica común esta ley no representa, digamos, un antes y un después, simplemente representa pudiese representar una sobreregulación de la figura. Déjame terminar, Jorge, para cerrar con una pregunta que a mí en lo particular me puede mucho o me causa mucho conflicto. Como yo soy un estudiante permanente, casi nunca desde que empecé la licenciatura en el año 2008, casi siempre, no ha pasado un solo año en el que no esté estudiando algo. Y también he sido profesor en licenciatura y en maestría. Y la realidad es, mi pregunta es concreta, es ¿por qué no conocemos de arbitraje en México? O sea, ¿qué pasó teniendo esta figura que, a manera de un breve resumen, es voluntaria de las partes, amistosa en el sentido de que puede no romper relaciones, que se cumple voluntariamente, que es mucho más rápida que el procedimiento del Estado, que al Estado mismo le conviene porque le podemos descargar controversias innecesarias, donde las partes eligen a su árbitro y sus plazos, donde notificar es sencillo? ¿Por qué tenemos vamos a regresar, este hospital de lujo privado? Y no digo que exista, que la gente lo conozca y no quiera ir. Ese no es el caso. ¿Por qué no conocemos que esto existe en México? Fíjate que es una pregunta recurrente cuando damos clase en diplomados o maestría de que, oye, si está tan bonito, ¿por qué no lo usan? El arbitraje, bueno, para empezar, como no es un medio ordinario, no tiene un número tan grande de casos arbitrales. Y cuando a alguna persona le va mal, resuena mucho, ¿no? Si de 10 personas una le va mal, va a sonar mucho una persona que va mal. O sea, las 9 positivos no nos los van a decir, no pero el negativo ¿Por qué? Porque quieren cuidar de que tuvieron un conflicto, pero a lo mejor el que tuvo negativo sí resuena mucho más. Otro de los puntos que a lo mejor sirve como paradigma para determinar por qué no el arbitraje ha crecido lo que pensamos que por lo que hemos hablado de sus beneficios y demás, es que el arbitraje tiene un costo. Es decir,
para yo llevar un procedimiento arbitral tengo que pagar. Porque pues como no está administrado por el Estado y la justicia es gratuita cuando la otorga el Estado, cuando yo me voy a un particular, pues tengo que pagar. Tengo que pagar el procedimiento, la administración del procedimiento y además tengo que pagar a los abogados. Claro, O sea, ya tengo un digamos, doble retomando pago. un poco lo que vimos, tengo ese hotel que vamos a rentar, las partes lo pagan, esa institución que elegimos para que sea nuestra oficialía de partes, hay que pagarle la administración del procedimiento arbitral. Esos árbitros expertos que solo van a resolver mi caso y no 2,000 más, también les tengo que pagar honorarios, es decir, todo el procedimiento arbitral, desde la institución hasta los árbitros y los abogados, porque hay abogado de parte en procedimiento arbitral, pues todos esos honorarios van a cargo de las partes en conflicto. Exactamente, pero ahí es donde tienes que adaptar tú y tienes que decir, bueno, pues no voy a traer como vamos a poner el ejemplo que habíamos dicho del tema médico. No voy a traer a un doctor de Houston para que venga acá y me opere en el hospital más caro si es un procedimiento muy sencillo. Por supuesto. No voy a gastar tanto, no tiene por qué costar tanto. Pero si es un asunto delicado de un monto considerable, pues entonces a lo mejor sí le invierto para que yo pueda resolverlo. Y si estamos hablando de una cantidad fuerte, vamos a ponerlo así, vamos a hacer números. Si ya dijimos que el procedimiento arbitral puede durar en procedimiento acelerado, puede ser que sea 6 meses, 3 meses, no crucé el año y la inflación no hizo que... Mis 5 años de juicio, lo que me iba a Exactamente. Por cada año me parece que estamos en un promedio de 5 o 6% en los últimos años. Bueno, no se diga pandemia. Pero la inflación real, ¿cuánto me está afectando por el paso de los años a lo que yo voy a poder regresar en el dinero que estoy reclamando? Porque si pido 10, me van a regresar 10. A lo mejor más los intereses, pero esos intereses no sé qué representan o puedan llegar a representar respecto a lo que yo estoy perdiendo por no obtener ese dinero. Entonces, si tardo yo 5 años, voy a 25% del valor de mi dinero, perderlo, frente a lo que como no cruzó el año, recuperé y no perdí el valor de mi dinero y lo pude reinvertir. Es decir, te está costando 25% menos de lo que te podría costar más adelante. Haciendo números, puede ser que sea un procedimiento que te beneficie. Y si tengo un procedimiento que no sea tan costoso, tan numeroso, pues yo sí puedo resolverlo acá, con un solo árbitro, a través de un procedimiento que yo pueda adaptar en un procedimiento acelerado de 3 meses que no me va a tener un costo mayor y pueda resolverlo. Pero eso las partes lo van a decidir. Tienen que ver, sacar números, analizar y resolver respecto a eso, porque se piensa eso, ese es el paradigma. El arbitraje cuesta, pero cuesta más el no resolver tu conflicto. O el costo de oportunidad de como no resolvimos este conflicto de manera amistosa, ya nunca volví a tener negocios o relaciones con esta persona. Sí. O, como decías, la construcción se paró por completo y ya ni existió la obra, ni existió el contrato y nos vamos a juicios de muchos años. No quisiera decir yo que las universidades tienen culpa, pero son partícipes de que no se difunda una cultura arbitral. Porque yo creo en lo personal que para que el arbitraje que ahí está, para sacar esos números, como tú decías, y ver si nos conviene o no, normalmente el empresario se asesora con su abogado. O sea, el empresario no va a sacar los números. El empresario le va a llevar a su abogado el conflicto que tiene. La tarea del abogado es dar la mejor asesoría y decirle, tenemos 3 opciones. O nos vamos al litigio puro y duro en el estado, donde nos vamos a tardar tanto y te va a costar esto, o nos vamos a un medio alternativo autocompositivo, o si no la queremos jugar tanto, nos vamos a un medio de solución alterna, pero heterocompositivo como es el arbitraje y nos sometemos a tal, ¿no? Si normalmente esos números que tú perfectamente los sacaste en un minuto, lo tiene que ser el abogado. Y el abogado no conoce el arbitraje. Podemos pasar toda la licenciatura, toda una maestría y no nos dan este panorama que era lo que pretendíamos con este capítulo del podcast, de fundamentos, las bases sólidas de saber que existe algo alternativo. El abogado sale de la licenciatura o los que se dedican a la profesión y salen de la licenciatura a litigar, si no es que están litigando desde antes. ¿Por qué no salen a mediar? ¿Por qué no salen a buscar arbitrajes? Es decir, me voy todavía un pasito antes, no de que exista y de que si es un tema de dinero, si es un tema de velocidad. Yo creo que el empresario es muy pragmático y si le conviene lo va a utilizar, si no le conviene se lo va a reservar. Pero para que se le dé esa asesoría, para que se le dé esa opción, ¿cómo podemos nosotros o cómo generamos, cómo difundimos esta cultura arbitral si no está en los planes de estudio? Creo que parte importante es la que mencionaste, las universidades.
Yo no vi arbitraje cuando llevé el curso. Hoy ya hay temas de arbitraje. Dentro de las, por ejemplo, maestrías, poco se tiene sobre arbitraje, no solo de derecho, sino que también tendría que haber entre maestrías a nivel corporativo y empresarial, para que la solución de los conflictos es negocio, al final de cuentas. Aparte del negocio es que puedo tener yo un conflicto que pueda llevar una pérdida importante por tiempo, por no poder llevar a ejecutar, por alguna situación. Desde luego, hablamos ahorita maravillas del arbitraje. No significa que todo sea así. Hay casos donde yo no puedo ejecutar o me haya nulificado el laudo o que dentro del procedimiento de ejecución me pidan al mismo tiempo nulidad, no pueda notificar y use artimañas del sistema judicial que vayan a impedir que yo pueda ejecutar el laudo arbitral. Y eso lo hace la otra parte para ganar tiempo o para una estrategia, que no la puedo criticar, ¿no? Sino que eso dependerá de la estrategia que use la otra parte para poder llevar el procedimiento. Pero eso es parte de lo que quiera el abogado. Y eso es donde tienes que analizar tú y el empresario, pues tiene que tener un conocimiento de que existe esta figura y que pueda tener la opción de que pueda utilizar esta o que me digas por qué sí esta y por qué no esta. Y el abogado también utilizarla. El abogado conocerla, porque si no la conoce no la ejecuta. Y hay pocos, al menos en el Estado, antes de que empezara este procedimiento, yo no la conocía. Yo la conocí nada más por suerte, porque llegó un caso donde dijeron, oye, ¿eres mediador? Sí, pues ¿me puedes ver este caso? Pues no es mediación, es arbitraje. Yo era mediador, pero pensaron que estaban en un procedimiento de solución de controversias, que era lo mismo que un arbitraje, y como era mediador, pensaron que podía llevar el procedimiento arbitral, y de ahí fue mi contacto, pero no tuve un contacto ni en licenciatura, ni en maestría, ni en el doctorado para conocer el tema arbitral. Aquí, en Yucatán. En México se lleva mucho, Ciudad de México, en estados que son industriales se lleva mucho, y cuando vienen empresas extranjeras, piden su cláusula arbitral. Ellos sí, como requisito desde el contrato. Si no, no invierto. Requisito del contrato. Y muchas veces, me ha pasado que me han dicho clientes que en su momento tenían la posibilidad de ejecutar la cláusula arbitral, pero como decía London Court, ellos dijeron, no, lo voy a ejecutar porque no voy a ir hasta Londres, pero nunca vieron que la sede era acá. Claro. Pensaron que iban a llevar todo el procedimiento en Londres o que a lo mejor la cláusula no la definieron para que las partes tuviesen ese conocimiento de que hubiera una igualdad de circunstancias entre partes y se haya desarrollado mal la cláusula arbitral y que incluso no se pudiera utilizar. Entonces, el conocimiento del arbitraje, lo más básico, es importante para que pueda llevarse a cabo eso. Y se puede ver también como una forma de hacer negocio dentro de tu negocio. ¿Para qué? Pues lo que quieres hacer es no perder dinero. ¿Y cómo voy a hacer para, ya llegado el conflicto, tener pues, la menor pérdida o la mayor ganancia o la recuperación más efectiva, económicamente hablando? Voy a buscar las mejores estrategias corporativas y legales. Y legales, no ilegales. Legales, para que pueda yo recuperar el dinero que a lo mejor está en conflicto. Habría que hacerle ver igual a los abogados de parte, a los asesores corporativos, al abogado interno de una empresa, habría que igual hacerle ver que es negocio para él llevar los casos a mediaciones, a conciliaciones o por supuesto también, si conviene para el asunto en particular, al arbitraje. Y en eso también tenemos culpa los profesionistas, porque también estamos acostumbrados a que cuando nos piden la asesoría, pues nosotros de inmediato, sí, lo demandamos y ahorita nos vamos por daños y perjuicios después y ahorita presentamos un amparo en contra de esto. Es decir, nosotros a veces como abogados vendemos conflictos en vez de vender soluciones. Sí. Y muchas veces creemos porque si las partes se arreglan sin que haya un juicio, pues no hay dinero para nosotros. Cuando en realidad deberíamos de entender que llevar la solución de los conflictos a medios alternos, pues también se debería hay que tener una especialización importante y pues por supuesto igual cobrar los honorarios, ¿no? Completamente. Para los abogados, el llevar un caso en mediación no significa que no vas a cobrar. Correcto. Si tú estableces una cláusula ya de solución del conflicto y lo resolviste rápidamente en una mediación o rápidamente en un arbitraje,
Ya pactaste con la otra parte. Oye, pues no hiciste nada. ¿Cómo no hiciste nada? Resolvimos el conflicto. Incluso, tienes tu dinero. En esos casos, los honorarios pudiesen ser mayores incluso. Sí, porque sí, no te en un costé, tiempo de porque no te recuperación. costé procedimiento, demandas, peritos, copias certificadas. Nos fuimos a una mediación y logramos arreglar el problema, ¿no? Ujú, Pues, tu costo de arreglar el problema como empresa fue mínimo en costo. ujú. Pues incluso pudieses elevar el honorario para decir, oye, y además te lo resolví en 3 meses porque en 2 o 3 audiencias de mediación quedamos, firmamos el convenio de mediación. Dicen por ahí que la mediación resulta positiva si las partes, en vez de ganar, pierden. Sí. Que los dos pierdan un poco, que Ujú. los dos se vayan un poco molestos, pero eso va a hacer que cumplan voluntariamente porque saben que de la otra parte también se perdió un poco, ¿no? Pero creo que igual nosotros tenemos culpa, las universidades igual son responsables por no difundir este conocimiento, digamos, fundamental o por no sentar las bases teóricas del arbitraje para que posteriormente, y ahora viene la culpa de los profesionistas, lo pongamos como una posible solución o por lo menos ponerlo sobre la mesa para que el empresario conozca qué existe, cuánto le cuesta y cuánto tiempo le lleva y tome la mejor decisión. Yo he escuchado de gente que se fuera a arbitraje y no por temas de dinero, te dice, a lo mejor me va a costar más el arbitraje, pero prefiero no ventilar mi conflicto en el Estado y que luego vengan los periodicazos y que exista una versión pública de la sentencia que me va a condenar o no. Es decir, te dicen, yo no quiero eso, perjudica mi marca, perjudica mi imagen. Entonces hay una alternativa que ya no depende del dinero, sino depende de valores o ideologías que tenga una empresa, que me parece igual tenemos culpa en no ofrecerla como un medio alternativo a el típico juzgado, con la típica demanda, con los típicos plazos del Estado. Sí. Jorge, ¿algún comentario, alguna invitación? ¿Qué le dices al que nos está escuchando en materia arbitral? Que no se sientan culpables, no es una culpa. Es una oportunidad, es una nueva herramienta que no nos llegaba porque no estaba dentro de nuestra catálogo de herramientas que teníamos, porque si no lo estudiamos en la universidad o nuestros maestros de universidad o no estaba en la universidad cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, era porque es más o menos reciente también. Esto está en constante evolución y es algo que está llegando también a nuestras manos, que existía pero que no se utilizaba y eso va en constante desarrollo. Y que no le tengan miedo a eso porque es el sueño, por ejemplo, hablando de un tema de arbitraje, es un sueño del litigante de poder ir a un litigio sin las manos tan atadas, que no es culpa del Estado. El Estado tiene que garantizar abstractamente el procedimiento que pone en un código. Y tiene que ser general y abstracto porque no puede particularizar por el número de juicios que tiene. Pero cuando nos vamos a esa abstracción, esa generalidad, pues los que queremos un asunto particularizado no lo podemos hacer. En cambio, en el arbitraje sí. Podemos particularizar nuestro procedimiento y es tan bonito llevar un procedimiento tan libre que puedas llegar con las partes y con el y donde árbitro verdaderamente se ponerte de atiende acuerdo. el fondo del asunto, el Donde se meollo atiende de la el fondo del controversia. asunto, donde se atiende lo importante del asunto, porque además el árbitro no te permite estar chicaneando, no te permite estar llevando procedimientos donde no se van. Te resuelven, no de que se vaya a la apelación para ver si resuelven la competencia. No. Es que no, sí soy competente, porque es competente sobre su propia competencia. Y él va a decidir en ese instante sobre ese tipo de asuntos. Entonces, es algo que de verdad, digo, como litigante sueñas y te deslizas en el procedimiento arbitral y que puedes utilizar como estrategia también. O sea, lo que invitamos es no ver al arbitraje, a la mediación, a los medios alternativos como la panacea, como la solución a todos nuestros problemas, sino como una herramienta que puedes conocer y utilizar y valorar a la hora de que tengas un conflicto, utilizarla o no. Y que si entonces, después de un análisis ya minucioso, pormenorizado, económico, del favor del cliente, de que pueda favorecerlo a él, a eso me refiero, y que pueda favorecer el procedimiento y la relación de las partes también, y que yo pueda conseguir por lo que me están buscando, que es resolver el conflicto, entonces decida utilizarlo o no. No estamos diciendo, esto es lo mejor. Es la herramienta que tiene estas características. Ya las partes decidirán, pero conózcanlas. Conózcanla. Conozcan. Ahorita hay
congresos, hay también pláticas acerca de arbitraje que no habían antes, que tengan la oportunidad de asistir y conocerlo. Los invitamos desde luego. No quiero hacer ningún anuncio, pero que cuando se tenga la oportunidad puedan realizarlo. Y es eso, ¿no? Conózcanlo, valórenlo, y entonces ustedes son los que van a tener la mejor decisión sobre el tema de arbitraje, jurisdicción, o cómo resolver el conflicto. Sí, ¿no? Para la gente que está interesada, a lo mejor decíamos, las universidades, los planes de estudio, no necesariamente siempre tienen esta herramienta o no dan las bases para la herramienta, pero las instituciones arbitrales sí. Las instituciones arbitrales difunden más la cultura arbitral precisamente para poner sobre la mesa que son una alternativa viable para la solución de controversias. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer hablar de estos temas contigo. Sabemos lo informado y lo apasionado que eres al respecto. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Otra vez, muchas gracias. Un honor estar aquí.